La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 21 al 24. Leo para ustedes la única regla infalible de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hemos llegado al final de nuestra carta a los Efesios y lo hemos hecho de manera expositiva y consecutiva a lo largo de varios meses. Y hoy estaremos predicando sobre la última unidad de pensamiento de la carta. Y si ustedes recordarán lo que enseñamos en la introducción, una carta típica del siglo I tiene 3 partes. Tiene un saludo inicial, tiene un saludo final y en la mitad está el contenido de la carta. Por lo general, ese contenido se divide en 2 partes. La primera parte es doctrinaria o teológica y la segunda parte se enfoca más en la obediencia cristiana. Y vemos cómo, de manera sabia, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, articula muy bien la ortodoxia, el conocimiento teológico del Señor y la ortopraxis, la práctica del vivir para Dios o la obediencia cristiana. Por lo general, estas son las características de las cartas del apóstol Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hoy nos corresponde explicar y predicar el saludo final, la última parte de nuestra carta. Y en este saludo el Espíritu Santo nos va a enseñar 3 cosas. 3 cosas, podríamos llamar 3 verdades fundamentales para la iglesia. La primera verdad que nos quiere enseñar el Espíritu Santo es acerca o está relacionada con el consuelo cristiano. El consuelo cristiano. La segunda enseñanza está relacionada con la bendición cristiana, el cómo bendecir a nuestros hermanos. Y la tercera enseñanza está relacionada con la adoración o doxología. Cuando hablamos de doxología, estamos hablando de palabras de alabanza o de adoración o de gratitud dirigidas a nuestro Dios. Así que esas 3 cosas vamos a aprender a lo largo del desarrollo de nuestro sermón. Acerca del consuelo, versículo 21 y 22, materializado en un personaje que quizá muchos de nosotros no conocemos, llamado Tíquico. En segundo lugar, una enseñanza relacionada con la bendición, y nos vamos a dar cuenta que se constituye a través de 3 elementos, una triada: paz, amor y fidelidad. Y en tercer lugar, doxología o adoración a nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el título del sermón en esta mañana es el saludo final. El saludo final: consuelo, bendición y doxología. Consuelo, bendición y doxología. Veamos en primer lugar el consuelo, que es nuestra primera enseñanza que subyace del pasaje. Leamos el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Note muy bien la conjunción final ¿para qué? Esa conjunción final ¿para qué? Nos conecta con el contexto inmediatamente anterior. Miren conmigo el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí. Estas letras las debemos leer e interpretar en el marco de la batalla espiritual que estábamos aprendiendo. Ahora bien, Pablo entiende bien que si la iglesia intercede por la iglesia, resiste al enemigo. Si la iglesia intercede por la iglesia, resiste al enemigo, ya que la batalla espiritual no es por el poder, sino que es por la verdad. Y eso lo encontramos desde el principio en Génesis capítulo 3, como Satanás mismo tentando a Eva le dice con que Dios os ha dicho, ok, no moriréis.
Desde el principio el enemigo ha atacado la verdad y la batalla espiritual está enfocada en la verdad, y si está enfocada en la verdad se libra en la mente del creyente. Pablo lo entiende bien, y por eso la petición que le pide a la iglesia de Éfeso, del por cual ellos deben interceder por él, está en el versículo 19. Mírenla bien: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es interesante que Pablo no está preocupado por sus asuntos personales, sino que lo que le preocupa a él es que pueda predicar con fidelidad el misterio del evangelio, pero para eso necesita la intercesión de la iglesia a su favor. Pablo entiende algo: que si la iglesia ora por él para que él permanezca firme en la verdad y en la predicación de la palabra del Señor, entonces se puede resistir al enemigo. No se puede resistir al enemigo sin la verdad, se debe resistir con la verdad, pero para resistirlo con la verdad se debe predicar la verdad. Ese es el punto. Ahora miren la palabra denuedo que aparece en nuestro texto. Pablo pide hacerlo con denuedo, y si bien la palabra se puede traducir como valentía, también como fuerza, como poder, esa palabra de nuevo tiene un significado profundo, y lo que quiere decir es que él pueda predicar la palabra del Señor de tal manera que si señala los pecados del otro y si ofenden por eso, él no se retracta. Él entiende que el predicador no ofende a nadie si predica fielmente la palabra del Señor. Es la palabra misma la que puede llegar a ofender a una persona porque le está diciendo la verdad. Y ante eso, Pablo no se retracta. Tiene la valentía y la confianza de estar firme ante las amenazas. Y recuerdan dónde estaba Pablo: estaba preso en una casa alquilada en Roma, por eso dice: por el cual soy embajador en cadenas. Aproximadamente en el año 60, él apela a César, llega a Roma y ahí está un tiempo, más o menos unos 2 años, luego queda en libertad. Pero mientras está en esa casa alquilada, él tiene la posibilidad de predicar el evangelio. Y lo que le dice a la iglesia es que oren por él para que él pueda predicar con libertad y con valentía, de tal manera que si su mensaje ofende a alguien y eso le va a traer consecuencias, él tenga la valentía y el poder de permanecer firme. Ahora bien, ¿cuál es la segunda petición que él le pide a la iglesia? Versículo 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico. Hay algo que le preocupa a Pablo. A Pablo le preocupa que la iglesia se preocupe por él. A Pablo le preocupa que la iglesia se preocupe por él. Ustedes conocen, ¿verdad?, el amor que tiene Pablo por la iglesia de Éfeso. Él participó en la plantación de esta iglesia en su segundo viaje misionero. Estuvo más o menos 3 años y medio con ellos predicando el evangelio con fidelidad. En el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo quiere regresar de Atenas a Antioquía de Siria en barco, pero se da cuenta que el barco está lleno de judíos que lo habían amenazado de muerte, así que decide regresar por tierra, camino a Macedonia, puerto de Troas, toma un barco al puerto de Mileto y se encuentra con los ancianos de Éfeso en ese lugar. Y recordarán el texto que aparece en el libro de los Hechos, cómo los ancianos y Pablo se abrazan y lloran juntos porque se amaban mucho. La iglesia de Éfeso era una iglesia agradecida y reconocía la obra que el Espíritu Santo había hecho en la vida de Pablo. Pero Pablo les dice unas palabras que a ellos no se le olvidarán: no volverán a ver mi rostro. No volverán a ver mi rostro. Así que era natural que la iglesia de Éfeso estuviese preocupada por la vida de Pablo, y Pablo lo sabía. Agradecemos a la providencia divina que permitió a través del Imperio Romano trabajar en unas vías de comunicación tanto marítimas como terrestres, y de esa manera fue que el evangelio avanzó tan rápido en el siglo I, y de esa manera las iglesias locales, a pesar de la diferencia en distancia de un lugar a otro, podían estar informadas de lo que los misioneros, predicadores o pastores estaban haciendo en otro lugar. A Pablo le preocupa que la iglesia se preocupe por él.
Y esta paradoja la vamos a encontrar en los escritos de Pablo. Cuando estemos predicando la carta a los Filipenses, vemos a un Pablo lleno de gozo, pero está preso, y una iglesia triste, pero está libre. Paradojas que solamente se experimentan en el reino espiritual de Cristo. Pablo quiere mantener informada a la iglesia de Éfeso y le dice: oren por esto. Oren por esto. Yo quiero que ustedes estén informados de todo lo que el Señor me permite hacer, tanto de mi vida, si finalmente Roma va a declarar pena de muerte en mi contra, o si me van a dejar en libertad, pero yo quiero que ustedes sepan cómo está avanzando el reino de Dios. Yo quiero mantenerlos informados. Ahora se introduce un personaje que quizá muchos de nosotros no conocemos, pero hace parte de esta misma oración. Mire lo que sigue diciendo el versículo 21. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. No es la primera vez en las Escrituras que encontramos a este personaje Tíquico, cuyo nombre significa afortunado. Ya lo vemos en la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en la salutación final de Pablo, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y mire cómo Pablo conserva la descripción que tiene de este hermano Tíquico. Es un hermano amado, pero también es un fiel ministro. Literalmente es un fiel diácono. Es un fiel diácono. Y los diáconos son servidores oficiales de la iglesia. Es un diácono muy amado por parte de Pablo, pero es un diácono muy amado por la iglesia de Éfeso. Es un diácono fiel en lo que hace. Y Pablo es testigo de eso, y la iglesia de Éfeso es testigo de la fidelidad de este diácono. Una persona fiel es una persona leal, y una persona leal es aquel que respeta la ley. Y la ley natural en las relaciones humanas, por lo menos la comunión entre cristianos, es esta: yo me debo a usted y usted se debe a mí. En ese sentido, este hermano Tíquico era un diácono muy amado por Pablo y muy amado por la iglesia. Él entendía que se debía al apóstol Pablo como Pablo a él, y él entendía que se debía a la iglesia de Éfeso, de la cual creo que pudo haber sido miembro, y la iglesia de Éfeso se debía a él. Ahora, ¿creen ustedes que era necesario que un hombre de suprema confianza llevara la carta de Pablo hasta la iglesia de Éfeso? Por supuesto que sí. Pablo no iba a confiar este encargo a cualquier persona. Tenía que ser una persona de absoluta confianza, y esa persona era Tíquico, el mismo que iba a llevar la carta a Colosas, la carta a los colosenses, junto con Onésimo. Ahora voy a recordarles a ustedes los requisitos de un diácono según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Dice la Escritura: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ellos deben tener dominio propio, templanza, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Si bien no se necesita que sean maestros o que tengan el don de la enseñanza, deben tener una profunda convicción doctrinal, una profunda convicción de saber en quién han creído, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que ganan: mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Realmente un diácono es una persona que debe estar presta para servir a la iglesia con fidelidad, no para que se enseñoree de la iglesia. Esa no es la tarea de un diácono. Los diáconos no son señores de la iglesia. Los diáconos son servidores de la iglesia.
Y vemos un gran ejemplo aquí. La iglesia de Éfeso veía en Tíquico un hombre de mucha confianza. Y es que los diáconos se deben ganar la confianza no solamente de sus pastores, porque se van a convertir en las personas que van a trabajar al lado de los pastores, sino que los diáconos se deben ganar la confianza de la iglesia, porque son servidores de la grey del Señor. Y deben ser fieles, deben servir no por servir, deben servir teniendo en cuenta que se deben a la congregación. Ese es su llamado, y es un llamado oficial, por cuanto 1 de Timoteo capítulo 3 trae requisitos. No cualquier varón puede ocupar esa posición, sino aquel varón que tiene presente estas cosas. De esa manera, diácono no puede ser cualquier varón. Es increíble cómo el apóstol Pablo confía en este varón que va a llegar a la iglesia de Éfeso con la carta de Pablo a los Efesios. Quizá va a leer públicamente su carta y quizá va a explicar la carta, va a dar testimonio fehaciente de lo que el Señor ha venido haciendo con Pablo en la ciudad de Roma. Mire lo que dice el versículo 22: el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Pablo no trabaja en individualidad, Pablo trabaja en equipo. Él reconoce a todas las personas que cooperan con la obra del Señor. Y escuche esto: y quiere que el diácono Tíquico dé testimonio fehaciente de todos los que están trabajando en la obra del Señor. Todos, no solamente de Pablo. Y es ahí donde se prueba el corazón de los diáconos. Los diáconos no sirven por interés de un pastor. Los diáconos sirven para la iglesia. Y deben ser fieles en dar testimonio de la verdad. Esa es la tarea de los diáconos. Pero hay algo que me sorprende. Última línea del versículo 22. Y que consuele vuestros corazones. Un diácono enviado a consolar a la iglesia. Entendemos que el ejercicio de consolar a la iglesia, pues en primera instancia es un ejercicio pastoral. Primera de Corintios capítulo 14 dice cuál es el alcance de la profecía que nosotros entendemos como predicación fiel. El alcance de la predicación fiel es la edificación. Claro que tenemos que predicar con doctrina, claro que tenemos que esforzarnos en la precisión teológica, pero también esto debe traer exhortación. Y la exhortación no es un regaño, eso sería reducir el significado de la palabra exhortación. La palabra exhortar es animar, y tengo que tener la capacidad de reprenderle el pecado a mi hermano que lo estimula o lo anima a ser restaurado. Esa es la verdadera exhortación. De lo contrario, le haría un daño a mi hermano. Y esos dos elementos deben estar en la predicación fiel de las Escrituras. El maestro tiene que tener la capacidad, guiado por el Espíritu Santo, para edificar a la iglesia, pero también para exhortar a la iglesia. Pero falta un elemento: consolar a la iglesia. Consolar a la iglesia. Y es que por muy dura que sea una predicación, por muy fuerte que sean las líneas del texto que se está leyendo, que se está explicando, que se está enseñando, por muy confrontador que sea el mensaje también debe ser consolador. Porque los tres elementos están en la predicación de la palabra. ¿Notan la complejidad de la predicación? Debe tener edificación, debe tener exhortación, pero debe tener consolación también para la iglesia. Y es así como el creyente que escucha una palabra muy confrontadora para su vida y cree que en sus propias fuerzas no puede obedecer lo que está escuchando, la palabra de consolación le recuerda que el Señor no lo ha abandonado, sino que camina a su lado y con el poder del Espíritu Él lo puede lograr. ¿Entienden el punto? Vemos aquí un mensajero de consolación, y ese mensajero de consolación es Tíquico.
Yo no estoy seguro si este hermano tenía el don de la enseñanza o era un predicador. Sé que era un diácono. No se le pide a los diáconos que tengan el don de la enseñanza. Y ahora vamos a ver qué se espera de un diácono. Pero este hermano tiene la capacidad de explicar el evangelio a la iglesia de Éfeso. Quizá de explicarles la carta que Pablo les ha enviado y dar testimonio de la obra poderosa del Señor. Y solo así, a partir de la explicación de la palabra del Señor, Tíquico consuela a la iglesia, porque informa de la obra de Dios e informa de la vida de Pablo. Escuchen con atención esto. El gran ejemplo de consolación es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en el Evangelio de Juan: es necesario que yo me vaya y venga otro consolador. El consolador por excelencia es Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué consiste la consolación? Consiste en caminar al lado del otro. Caminar al lado del otro es lo que literalmente significa la palabra consolación. Esto implica que para consolar yo tengo que ser compasivo. Si yo no experimento la compasión, me va a costar mucho consolar al hermano. ¿Y qué es la compasión? Es padecer, sufrir, experimentar dolor al lado de mi hermano. Eso es compasión. No es mirar el dolor y el sufrimiento del hermano de lejos. Es caminar con el sufrimiento, la aflicción y el dolor del hermano al lado del hermano. Y el ejemplo supremo de compasión fue el de Cristo. Si hubo alguien que caminó al lado de nuestro sufrimiento, llevó nuestro dolor, llevó nuestra aflicción, llevó las consecuencias de nuestro pecado, fue Él. Si hay alguien que es verdaderamente compasivo en la historia del mundo, ese es Cristo. Por ende, si hay alguien que sabe consolar de manera perfecta, es Jesús. Escuche esto: para consolar debo tener un corazón compasivo. Y si Tíquico, que era un diácono, tenía la responsabilidad de consolar a la iglesia de Éfeso con la carta que Pablo envió, muy posiblemente este hermano era muy amado, como lo dice Pablo, porque tenía un corazón compasivo. Y es que la obra de los diáconos y el servicio de nuestros diáconos proceden de una fuente, y esa fuente debe ser un corazón compasivo. Los diáconos no pueden servir según cualquier intención, no, deben tener una intencionalidad, sí, pero no cualquier intención. Y esa intencionalidad procede de un corazón compasivo, que vela por las necesidades de la iglesia, que camina al lado de los hermanos que padecen y experimentan la necesidad y aflicción, y velan para que dichas necesidades sean suplidas. Pero se requiere compasión, mi hermano, compasión, porque si no hay compasión, no hay consolación. Muchos se dan de piadosos quizá en momentos de aflicción de algún hermano, y quieren dar una cátedra teológica y aparentar de mucha piedad. Pero te digo una cosa, querida iglesia: en momentos de aflicción se requiere consolación. Y claro que se requiere la palabra del Señor, por supuesto que sí, pero no olvide esto: cuando voy a consolar a mi hermano, debo fijarme muy bien que mi corazón esté cargado de compasión. Y aunque esta enseñanza se está materializando en la vida de un diácono, es una enseñanza para toda la iglesia, para todos nosotros aquí, pues todos nosotros hemos sido consolados por el Espíritu Santo que nos fue dado. La primera enseñanza de este saludo es consuelo. Qué tan interesante cómo Pablo, al cerrar su carta, está pensando en consolar a la iglesia, ¿verdad? Está pensando en que la iglesia sea consolada. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo? Que la iglesia esté preocupada por él. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Pero vemos una segunda enseñanza en nuestro pasaje: la bendición. Hay consuelo, pero también el pasaje enseña bendición.
bendecir a los hermanos. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, note con atención en qué consiste la bendición. Tiene una triada, hay 3 elementos: paz, amor y fe. Y esa palabra fe la podemos traducir como perseverancia o fidelidad. Son 3 elementos con los cuales Pablo bendice a la iglesia de Éfeso. La paz. Éramos enemigos de Dios. El principal enemigo del hombre incrédulo es Dios, no es Satanás. Satanás es un aliado del hombre incrédulo, pero el principal enemigo del hombre incrédulo es Dios. Y lo que requiere ese hombre es ser justificado por la fe, para así tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. En otras palabras, gracias a la obra de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, los que éramos enemigos de Dios, venimos a ser amigos de Dios. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, y eso trae paz para con nosotros mismos. Podemos tener una limpia conciencia y trae paz para con nuestro hermano. Y es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de esa manera el creyente debe ser pacificador por naturaleza. Y mire la bendición que Pablo le da a la iglesia: deben experimentar paz. Cada uno con sus familias, entre ustedes como hermanos, deben experimentar paz. Paz sea a los hermanos. Y agrega un segundo elemento: amor. Amor. Y ese elemento es muy interesante, porque en el capítulo 5 Pablo ya nos dio una enseñanza sobre el amor. Miren el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, es un imperativo, es una orden, en amor. ¿Y cuál es el estándar de ese amor? ¿Amarme a mí mismo? No, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y es por eso, y lo hemos repetido muchas veces, que no podemos hablar de amar sin hablar de morir. Porque precisamente eso fue lo que hizo Cristo. Cristo amó muriendo. Y por eso cuesta tanto amar. Si bien el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5, es difícil en la práctica amar. Y no le pedimos al Señor que nos dé amor, sino que nos haga crecer en el amor que Él ya ha implantado en nuestros corazones. ¿Y sabe por qué cuesta tanto amar? Porque cuesta mucho morir. Cuando yo amo al Señor, debo estar dispuesto a morir a mis pecados. Cuando yo amo a mi prójimo, debo estar dispuesto a morir a mí. Cuando yo amo a mi esposa, debo estar dispuesto a morir a mí. Cuando mi esposa ama a su esposo, debe estar dispuesta a morir a su pecado. Cuando intento amar a mis hijos, debo estar dispuesto a morir. No podemos comprender el concepto del amor sin comprender el concepto de aprender a morir. Y por eso cuesta tanto. Y la pregunta es esta: ¿qué tan dispuesto estás a morir a ti mismo? Por el Señor, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu hermano. Y eso determinará tu amor. ¿Notan la pregunta? Eso determinará tu amor. Y Pablo bendice a la iglesia diciéndoles: amor, hermanos. Van a tener paz, pero los bendigo con amor. Y eso significa que ese amor debe ser perseverante. Mira el tercer elemento del pasaje: amor en fe, con fe. Y podemos traducir eso como perseverante o fiel. Y es que puede fluctuar nuestro amor. Claro que puede fluctuar, no es que desaparezca, pero puede fluctuar nuestro amor para con el Señor. Puede fluctuar nuestro amor para con la iglesia. Puede fluctuar nuestro amor para con la esposa, para con el esposo, para con los hijos.
puede fluctuar nuestro amor. Y lo que dice Pablo es: los bendigo con perseverancia. Bien, entendemos que hay una serie de disciplinas espirituales que debemos practicar. Entendemos que debemos orar. Entendemos que debemos leer las Escrituras y meditar en ellas. Entendemos que debemos congregarnos y que debemos amar. Pero ¿cuánto perseveramos en esas cosas? Esa es la pregunta. ¿Cuánto perseveramos orando? ¿Cuánto perseveramos leyendo? ¿Cuánto perseveramos congregándonos? ¿Cuánto perseveramos amando? Esa es la pregunta, y Pablo dice: los bendigo con perseverancia. Y es así. Cuando ese día tu esposa no te quiere ver en la casa, persevera en amor. Persevera en amor. Cuando tu esposo ha sido ofensivo contigo, persevera en amor. Cuando nuestros hijos no se sujetan, persevera en amor. No por nada está este elemento, perseverancia o fidelidad. Es una bendición que se construye en una triada: paz, amor, con fidelidad o lealtad. Nos debemos los unos a los otros. ¿Y de dónde procede todo eso? Dice: de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Oh, entiendo. El Señor me manda a esforzarme en estas cosas porque el Señor me las ha dado. Es un don de Dios la paz, es un don de Dios el amor, y es un don de Dios la fe o la fidelidad que puedo tener. Son dones que vienen de parte del Padre y del Señor Jesucristo, su unigénito Hijo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa, a la luz de lo que hemos visto antes, que el Señor estará con nosotros en todo esto. El Señor que da el don nos capacita para obedecerlo. El Señor estará con nosotros. Y Él es el que nos permite experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que la da. Él es el que nos permite amar según como Cristo nos amó, bien imperfecto que es, ¿verdad? Pero verdadero. Y es que hay una gran diferencia en la terminología. Una cosa es lo perfecto y otra cosa es lo verdadero. Amamos imperfectamente, pero verdaderamente, por una sencilla razón: porque hace parte del fruto del Espíritu Santo. Los bendigo con paz, los bendigo con amor y los bendigo con perseverancia en ese amor. Y es así como Pablo está cerrando su carta, casi de la misma manera como Pablo inició la carta. Si ustedes se fijan y van al capítulo 1, versículo 2, él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y miren cómo la paz está en el versículo 23, y ahora vamos al 24, inicia la gracia. Está cerrando la carta de la misma manera como aperturó su escrito. Veamos en tercer lugar la doxología o la adoración. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo entiende que la gracia del Señor debe acompañar al cristiano en su caminar. El creyente no puede concebir la vida cristiana sin la gracia del Señor, puesto que el Señor es el que lo sostiene, es el que lo capacita, es el que lo fortalece, es el que lo anima, es el que lo acompaña, es el que lo protege, es el que lo guía. Y eso lo entiende el creyente. Pero lea bien el pasaje: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y viene la pregunta incómoda: ¿amas tú al Señor Jesucristo? Y es una pregunta incómoda.
Y esto nos lleva a pensar en Pedro, en Juan capítulo 21. Y el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Ok, me lo está preguntando la primera vez. Te amo, Señor. Pero le va a hacer la misma pregunta otra vez. Pedro, ¿en verdad me amas? Quizá nos tomemos un tiempo para responder la segunda pregunta. Señor, te amo. Pero que te pregunten 3 veces. Oh Pedro, ¿me amas? Oh Señor, tú lo sabes todo. ¿Entienden la incomodidad de la pregunta? Si nos la hacen una sola vez, la pregunta es incómoda realmente. Pero si nos la hacen 3 veces, qué gran incomodidad tener que responderle al Señor: te amo, cuando te negué 3 veces. Pero saben una cosa, las 3 preguntas del Señor por el amor de Pedro tenían un propósito: su restauración. Pedro le negó 3 veces, así que 3 veces: Pedro, te voy a confirmar en mi amor, levántate y pastorea mis ovejas. 3 veces cae y 3 veces el Señor lo levanta. Miren esto, realmente la iglesia ama al Señor Jesucristo. Realmente le amamos porque Él nos ha dado el amor para amarle. Pero nosotros no podemos entender ese amor lejos de la obediencia cristiana. No se puede. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe qué implica eso, querido hermano? Que el amor hacia nuestro Señor es un amor integral. Le amamos cuando le conocemos más, ortodoxia. Le amamos cuando nuestras pasiones y emociones se redirigen por la palabra del Señor hacia Él, ortopatía. Pero le amamos cuando nos sentimos impulsados a obedecerle, ortopraxis. Y no podemos considerar el amor a nuestro Dios sin esas 3 metas teológicas. No se puede fragmentar así. Así que, Señor, quizá mi amor por ti no es perfecto, pero es verdadero. Es verdadero. Diferencia en términos importante. Quizá mi amor por ti no es perfecto, porque aún hay pecado en mi vida, pero es un amor verdadero. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Ante ese amor verdadero puesto por el mismo Señor en el corazón del creyente, la gracia sean con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdadera adoración. No podemos hablar de adoración sin hablar de obediencia. No se puede, de ninguna manera. Cuanto más obedezco al Señor, más lo amo. Cuanto menos obedezco al Señor, menos lo amo. La verdadera adoración, la doxología final que levanta Pablo aquí, está concentrada en la conducta de la iglesia. Así que la gracia del Señor está con todos aquellos que tienen un amor verdadero, aunque imperfecto. Y ese amor es inalterable. ¿Por qué? ¿Por qué ese amor es inalterable? Porque es el amor que puso el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones cuando fue derramado en tu vida. Y eso es inalterable, no será quitado. Mi amor por el Señor no será quitado. A pesar de las circunstancias que yo experimente o las aflicciones de mi vida, mi amor por el Señor no será quitado. La gran esperanza que tenemos es que un día ese amor será perfeccionado. ¿Y cuándo será ese día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez.
Ese día nuestro amor hacia Él será perfeccionado. Entonces recordaremos las palabras de Pablo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, y ese día será perfecto. 3 enseñanzas nos deja el saludo final. Una relacionada con el consuelo que tanto necesita la iglesia. La segunda relacionada con la bendición, paz, amor y perseverancia. Y la tercera relacionada con la verdadera adoración, amar, obediencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en estas cosas, porque ya están en nosotros, ya están en nosotros. Roguemos al Señor fervientemente para que su Espíritu Santo nos permita manifestarlas. Y si aquí hay una persona nueva que ha venido por primera vez, querido amigo, yo entiendo que tú vengas a una iglesia quizá con un corazón destrozado. Y no niego la cantidad de cosas que te han podido pasar para venir a este lugar. Tu esposa, tu esposo te dejó, te ofendió, tus hijos, problemas con tu familia, en tu trabajo, tus compañeros, con un vicio, lo que sea. Y eso yo lo reconozco. Y traes un corazón muy herido, muy herido. Y lo que necesitas es consolación. Pero la verdadera consolación requiere, querido amigo, que escuches este mensaje con atención y respondas a él. ¿Y cómo debes responder a este mensaje? Viniendo a Cristo, confesando tus pecados y clamándole al Señor profundamente: Señor, perdona todos mis pecados confesados. Pero si no haces eso, querido amigo, no experimentarás el mayor de todos los consuelos. ¿Sabes cuál es? Que pasarás de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. ¡Qué gran bendición! Y una vez amigo de Dios, has experimentado el más grande consuelo para tu vida y serás capacitado para consolar a otros. Pero si no vienes a Cristo, no hallarás consuelo en Él. No hallarás consuelo. Escucha hoy la predicación del Evangelio y no pierdas la oportunidad que te ha dado el Señor. Saludo final, mis amados hermanos: consuelo, bendición y doxología. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla. Y gracias porque hablas a nuestros corazones imperfectos, pero verdaderos, verdaderamente nuevos corazones. Pero que a través de este saludo final hemos encontrado consuelo en ti, paz, amor y perseverancia. Y aunque la pregunta suele ser incómoda, si te amamos o no, Señor, la verdad es que sí te amamos, pero nuestro amor es imperfecto. Anhelamos, Señor, que llegue aquel día grande y maravilloso, el día de tu segunda venida, porque es en aquel día, Señor, en el cual nuestro amor será perfeccionado. Ayuda a tu iglesia a seguir caminando en esta tierra mientras tú vuelves y regresas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.